John empezó a esquiar cuando tenía 5 años. Ahora él es tan bueno que logró entrar al equipo olímpico especial de Alberta. Hoy está entrenando para los Juegos Nacionales de Invierno que empiezan el 13 de febrero en Calgary. ¿Cuánto tiempo la célula ha estado haciendo eso? Creo que desde hace tiempo, unos 5 años más o menos. Sí, parece que ya tiene mucha práctica. Definitivamente. Hola, ¿qué están viendo? Solo le estaba mostrando a Peter un video de mi vecino John Spear que tomó parte en los Juegos Especiales de Invierno. Tiene síndrome de Down. Qué interesante. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Le gustan los deportes. De hecho, todos los chicos con quienes compitió se divirtieron. ¿Cómo es que se causa el síndrome de Down? ¿Sabes si él nació con eso? Esas son buenas preguntas, y es exactamente de lo que trata este programa. El síndrome de Down es uno de los muchos ejemplos de lo que puede pasar cuando los cromosomas no se comportan como se espera durante la meiosis. Es asombroso cómo algo que ni siquiera podemos ver pueda tener tanto impacto en nuestras vidas. Cambio. Diversidad. Sistemas. Equilibrio. Biología. Alteraciones cromosomáticas, investigando el proceso de la no separación. En este programa hablaremos de las alteraciones cromosomáticas. Trabajaremos con fotografías de cromosomas y prepararemos cariotipos para observar apareos de cromosomas. Cariotipos de células normales serán comparados con los de las células de personas que tienen incapacidades de desarrollo. Muchos aspectos sociales rodean a este tema. Con los recientes avances en la genética y en la tecnología, el papel del asesor genético se ha vuelto muy importante. Los asesores pueden ayudar a sus clientes a analizar la posibilidad de portar ciertos rasgos para que puedan tomar decisiones antes de tomar alternativas. ¿Fue filmado localmente? Sí, creo que sí. Cambio. John Langdon Down, un doctor inglés, fue el primero en describir el síndrome que llegó a tener su nombre en 1886, por la misma época en que Gregor Mendel estaba realizando sus famosos experimentos con los chícharos. Él encontró que los niños caracterizados por este síndrome exhibían varias características físicas y mentales muy distintivas. ¿Aún tienen esos cariotipos con los que estaban trabajando? ¿Se refiere a las fotos de cromosomas homólogos que apareamos? Sí, a esos. Sí, aquí están. Bien. Ahora, Nicole, ¿qué descubriste mientras estuviste apareando las piezas? Empezamos con las fotografías de 46 cromosomas. Luego los apareamos según el tamaño y franjeando. Y terminamos con 23 pares. Muy bien. ¿Y Peter, tú notaste algo inusual en esos pares? Sí, como puede ver, todos los pares coincidieron, excepto por uno, el cromosoma X y Y, el cromosoma del sexo masculino. El cromosoma del sexo femenino es XX, así que no coinciden como par. Bien, muy bien. Ahora que ya saben cómo se ve un cariotipo normal, les tengo otros para que los ordenen. ¿Este es igual a los que ya hicimos? Es lo que hay que averiguar. Lo que quiero que hagan de nuevo es que recorten los cromosomas. Los formen en pares y que los ordenen del más largo al más corto, dejando los cromosomas del sexo al final. Muy bien. Muy bien. Bioestadísticas. Un cariotipo es la representación de los cromosomas de una célula de cualquier animal. Todos los animales tienen cromosomas y podemos obtener mucha información sobre esos animales. Viendo una fotografía de cromosomas, normalmente en este laboratorio observamos los cromosomas del ganado y buscamos algunas anormalidades específicas que se encuentran en el ganado. Hay anormalidades numéricas que pueden ser la falta o la adición de un cromosoma. Pero generalmente lo que buscamos es una translocación robertsoniana, que es una fusión entre dos cromosomas en el centrómero. ¿Cómo se prepara un cariotipo? Bueno, si queremos iniciar desde el principio, debemos obtener una muestra del animal o humano en cuestión. Lo más frecuente es una muestra de sangre, pero podemos hacer un cariotipo con cualquier tejido. Puede ser de la piel, pero lo mejor para trabajar es una muestra de sangre. Es la mejor y la más conveniente para trabajar. Obtenemos la muestra y la ponemos en cultivo durante varios días.
Usualmente 3. Hay varios tratamientos con drogas que tienen que aplicarse. El primero estimula el crecimiento celular y el final lo detiene en una etapa en la que realmente vemos los colores aparecer así. Luego de que las células son recolectadas y preparadas, son puestas en una placa de vidrio y hacemos un análisis microscópico después de que son teñidas. Estas fueron teñidas con un tinte convencional color azul que se ve muy bien bajo el microscopio. Podemos hacer el análisis en el microscopio o podemos tomar fotografías como esta y hacer el trabajo en la fotografía. Esta es una vaca. Tiene 2 cromosomas X. Aquí pueden identificarse. Pondré una marca alrededor de ellas. Estos son los 2 cromosomas X. Usaré el verde, que es un bonito color, y esta vaca también tiene una translocación robertsoniana 129. Y aquí está. Pondré una marca roja alrededor de esta. En el ganado, un macho normal tiene 60 cromosomas y tienen una X y una Y. Hay una pequeña Y. La translocación robertsoniana de que les hablaba parece ser esta, donde en este caso es una número 1 y 29. La número 1 es la más larga y la número 29 es la más corta. Estas dos se han fusionado. En el caso de este toro, él tiene esa translocación 2 veces. Esas cosas son hereditables, serán pasadas a cada descendiente. En el caso de un toro o una vaca que tienen un solo cromosoma con la translocación, la mitad de los descendientes la heredarán. En el caso de este toro, que tiene 2 copias de la translocación robertsoniana, cada descendiente la heredará. Y esto tiene algún impacto en la fertilidad de los animales. ¿Cómo les fue? Debo haber perdido un cromosoma. Solo tengo 45. Y yo terminé con 47. ¿Se habrán mezclado las piezas o qué? Sí y no. ¿Qué quiere decir? Bueno, esos cromosomas están mezclados, pero no como tú crees. ¿Recuerdan lo que pasa durante la meiosis? Biorepaso. Los cromosomas pasan por 2 divisiones durante la meiosis. En la primera división, los cromosomas homólogos se separan uno del otro. En la segunda división, los cromátides se separan. Por lo tanto, cada célula termina con solo un juego de cromosomas de la célula paterna. En los humanos, cada huevo o esperma tiene 23 cromosomas. Cuando el huevo y el esperma se combinan, producen un cigoto con 46 cromosomas. Sé que esos 2 van aquí. Y estos 2 van aquí para terminarlo. Eso nos deja con 5 gametos haploides. Me pregunto ¿Qué? que si algo salió mal durante la meiosis. Es decir, que si por alguna razón uno de los cromosomas no se fue a donde debería. Sí. ¿Es posible terminar con un huevo o un esperma que tenga demasiados cromosomas? Eso significaría que la descendencia producida por esos huevos o espermas no tendrían correcta linger genética. ¿Vamos por buen camino? Están llegando a él. ¿Recuerdan al genetista Thomas Morgan y sus experimentos en el Salón de la Mosca? ¿Cómo podríamos olvidarlo? Creo que mis ojos se pusieron rojos después de ver tantas moscas. Bueno, en 1913, Calvin Bridge, uno de los estudiantes de Morgan, descubrió una situación similar con las moscas de la fruta. Se sorprendió al encontrar en una de sus cruzas hembras con ojos blancos. Él atribuyó esto a la no separación. ¿Y qué es eso? La no separación, meiosis anormal. Aquí tienen un ejemplo de eso. Es cuando los cromosomas no se separan adecuadamente y terminan con una célula con demasiada o muy poca información genética. ¿La no separación solo ocurre durante la formación de los gametos? La no separación puede ocurrir en cualquier división celular, pero tiene sus peores efectos en la formación de gametos porque los gametos se unirán para formar el cigoto. Y cada célula del nuevo organismo surgirá de esa célula diploide a través de repetidas divisiones mitóticas. Biodescubrimiento. La no separación es una forma de alteración cromosomática. Aquí, los miembros de uno o más pares de cromosomas homólogos no se separan apropiadamente durante la meiosis 1. La no separación también puede ocurrir cuando las cromátides hermanas no se separan apropiadamente durante la meiosis 2. Los gametos formados tendrán demasiados o muy pocos cromosomas.
Y si ese gameto está involucrado en la fertilización, el error cromosomático ocurrirá en el cigoto. Otro tipo de alteración cromosomática ocurre cuando un cromosoma se rompe. Parte del cromosoma y sus genes pueden perderse. Esto se llama supresión. A veces un segmento de un cromosoma puede quedarse pegado a su cromosoma homólogo, produciendo una duplicación. En otros rompimientos cromosomáticos llamados translocación, un segmento de un cromosoma a veces se pega a un cromosoma no homólogo. Estas supresiones, duplicaciones y translocaciones generalmente ocurren durante el cruzamiento en la meiosis I. Muchas de estas alteraciones cromosomáticas producen serios efectos y algunos de ellos pueden ser letales. Mi cariotipo tiene 47 cromosomas. Eso debe ser debido a una no separación en el esperma o en el huevo. Es una buena deducción, Peter. Ahora les tengo una pregunta. Cuando ocurre la no separación, pueden tener una célula que tenga un cromosoma extra llamada trisomía, o células que tengan un cromosoma menos llamada monosomía. ¿Qué condición es más dañina? Yo diría que la monosomía, porque a la célula le faltarán genes o ADN. Ese es un buen análisis. La monosomía es generalmente más letal. ¿Qué pasa con las personas que no tienen el número correcto de cromosomas? Eso depende del tipo de cromosoma que esté sufriendo la condición de monosomía o trisomía. Las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma extra. Pueden ver en este cariotipo de aquí que es un cromosoma relativamente pequeño, el cromosoma número 21. Por eso esas personas a veces son mencionadas como una trisomía 21. ¿Y así es como se vería un cariotipo de John? Así es, Nicole. Y es una de las alteraciones cromosomáticas más comunes en los humanos. Bioreportes. Trisomía 21 o similitud de Down ocurre en 1 de 800 nacimientos vivos. Para que los genes de un autosoma funcionen normalmente, es un requisito la condición diploide. La condición trisómica perturba su funcionamiento normal. El término síndrome se usa para describir los múltiples efectos que resultan de un NSO. Los bebés nacidos con DSDM de Down generalmente son identificados primero por varias características. Sus ojos tienen párpados sesgados, el puente de su nariz es plano, su nariz y orejas son más pequeñas y tienen un solo pliegue en la palma de sus manos. Los individuos con síndrome de Down pueden tener también males cardíacos, susceptibilidad a infecciones respiratorias y diferentes grados de incapacidad mental. El mal de Alzheimer y leucemia son dos problemas potenciales para las personas con síndrome de Down. Los genes para esas dos enfermedades también están localizados en el cromosoma 21. A pesar de esas condiciones, las personas con síndrome de Down pueden llevar vidas activas, pueden ir a la escuela y pueden aprender a vivir independientemente. ¿Pero qué le pasa a las personas que tienen un cariotipo como el que yo hice? Ese cariotipo es el patrón de una persona con el síndrome de Turner. Ese tipo de no separación ocurre en 1 de 2.500 y 1 de 5.000 nacimientos vivos. Es la única condición de monosomía viable en los humanos. Los individuos son mujeres y tienen un solo cromosoma X. Su genotipo se escribe 45 X0. Aunque no se desarrollan sexualmente y son generalmente estériles, tienen un desarrollo mental normal. De hecho, yo tuve una alumna con el síndrome de Turner y yo no lo supe hasta que ella me lo dijo. ¿Qué me dice de este con un cromosoma extra? ¿Qué características tendría esta persona? Este cariotipo es de una persona con el síndrome de Klinefelter. Es un hombre, pero tiene un cromosoma X extra. Su genotipo se escribe XXY. El síndrome de Klinefelter es más común que el síndrome de Turner. Ocurre entre 1 de 500 y 1 de 2.000 nacimientos vivos. El hijo recibe el cromosoma Y del hombre, así que parece ser hombre al nacer. Sin embargo, los cromosomas X causan un problema en la pubertad. El cromosoma X extra estimula la producción de hormonas sexuales femeninas Y. Eso lleva al desarrollo del tejido de los pechos y otras características femeninas. Los hombres con el síndrome de Klinefelter poseen testes anormalmente pequeños y son estériles. Si una persona tiene un desorden genético, pero no es estéril, ¿pueden tener hijos normales o tendrían el desorden también? Eso es muy interesante. Si el individuo puede tener hijos, entonces los hijos pueden ser normales.
Sin embargo, nuestro conocimiento de las causas de la no separación son muy limitados. Pero sabemos mucho más sobre muchos de estos síndromes y otras enfermedades genéticas de lo que sabíamos hace 10 años. Y la tecnología nos ayuda a identificar problemas potenciales. Biobreviario. Este mapa genético muestra la ubicación de varias anormalidades genéticas. Existen pruebas de ADN para algunas condiciones como la hemofilia y la distrofia muscular. Se están desarrollando pruebas para otras alteraciones cromosomáticas. Biosondeo. Cada año, muchas familias se ven afectadas por el nacimiento de un hijo con un desorden genético. El 4% de los recién nacidos tienen un serio desorden que es reconocido al nacer o durante el primer año. Las familias con esos hijos normalmente son enviados con un asesor genético. El asesoramiento genético amplía en las familias el conocimiento de la medicina genética aplicado ahora a las circunstancias de la familia. Los asesores también informan a los familiares en cuanto a las opciones disponibles para ellos. Debido a la naturaleza delicada del tema y el estrés que puede causar en la familia, es importante que los asesores estén capacitados para trabajar con ellos y que tengan un conocimiento completo de la genética y la medicina. También deben poder ver la situación desde diferentes perspectivas. No hay una sola respuesta correcta. Muchos factores médicos, culturales, sociales, religiosos, legales y morales entran en juego. El asesoramiento genético generalmente involucra una serie de pasos. Estos incluyen la evaluación de riesgos de una condición, el análisis del pedigrí familiar, elaboración de cariotipos, técnicas de diagnóstico medio, como la amniocentesis y muestreo de vello coriónico, selección de opciones y provisión de servicios de seguimiento y apoyo. Biohechos. La amniocentesis es la extracción de una pequeña cantidad del fluido amniótico que rodea al feto. Flotando en el fluido amniótico hay células y proteínas del feto. Se usa un cariotipo de esas células flotantes y se buscan cuidadosamente anormalidades cromosomáticas. Una proteína en el fluido, llamada proteína fetal amniótica o PFA, se mide y se usa para buscar un defecto de tubo neural como la espina bífida. El muestreo del vello coriónico se usa a veces para obtener células fetales para hacer cariotipos e identificar alteraciones cromosomáticas. En este procedimiento, un médico inserta un pequeño tubo en el útero para succionar un poco de vellos o pequeñas proyecciones en el corión. Biobúsqueda. ¿Cuándo decide la gente que necesita asesoramiento genético? Cuando tienen antecedentes familiares preocupantes y que necesitan respuestas a un nivel que ellos entiendan. Si les ha nacido un hijo con un problema y quieren respuestas a preguntas relacionadas con ese hijo, o si tienen un embarazo y tienen antecedentes familiares preocupantes, pero tienen un embarazo con problemas. Esas son las razones por las que la gente busca asesoramiento genético. ¿Qué procedimientos están involucrados en ese asesoramiento? Bueno, el primero es explicarle a los padres el papel de nuestra clínica y ver si están interesados en el asesoramiento genético. Siempre debemos tomar un historial familiar detallado y obtener registros médicos que confirmen el diagnóstico que se está segregando en la familia. Y luego ver a la familia para responder a todas sus preguntas. ¿Cómo usan un pedigrí y un cariotipo para evaluar riesgos? Un pedigrí es extremadamente importante porque ciertas condiciones se heredan de forma diferente. Y siempre debemos confirmar el tipo de desorden con un pedigrí y registros médicos. Y puedo darte un ejemplo de la importancia de un pedigrí. Los círculos representan mujeres. Los cuadros representan hombres. Y los triángulos representan sexo desconocido. Si vamos a una familia que tiene antecedentes de distrofia muscular, tenemos que hacer un pedigrí y luego determinar el tipo de herencia que se está segregando en la familia. Este primer ejemplo ilustra un autosoma tipo recesivo de distrofia muscular llamado atrofia muscular espinal. Y el segundo pedigrí es una condición vinculada a X, en donde la mujer, la madre, es una portadora de la condición. Y los hombres están afectados por este tipo de distrofia muscular. Este tipo de distrofia muscular es la de Duchenne. Así que esto ilustra la necesidad de un buen historial familiar y registros médicos.
¿Y cómo es que obtienen un cariotipo? Si es prenatal y quieren un cariotipo, podemos hacer una amniocentesis o un muestreo de vello coriónico. ¿Se hace algún otro análisis al mismo tiempo? Eso depende de por qué se hace la amniocentesis en primer lugar. Si se realizó por edad maternal avanzada, o sea, cuando la mujer es mayor de 35 años, entonces haríamos rutinariamente una medida de proteína en el fluido amniótico llamado PFA sobre muestras recibidas después de 13 semanas. Y eso es una prueba de monitoreo para espina bífida o defectos de tubo neural. Si una madre ha tenido antecedentes y quiere una prueba molecular para un diagnóstico prenatal para una condición específica, entonces podemos hacer la prueba molecular. Cuando hay antecedentes de fibrosis quística, podemos hacer la prueba molecular para eso. ¿Por qué el riesgo aumenta con la edad? Aún no entendemos eso, aunque sí hay una teoría. Los huevos de la mujer han permanecido en un estado estancado de división celular. Tenemos la meiosis 1 y la meiosis 2, y la meiosis 1 está detenida en la profase 1. Esta detención continúa hasta el tiempo de ovulación, cuando el huevo es liberado. Y entonces la meiosis se completa hasta cierto estado y se detiene de nuevo hasta que el esperma toca el huevo en la fertilización. Y esa es la clave para que la meiosis se complete. Así que no sabemos si el estado estancado de la división celular tiene algo que ver con que los cromosomas estén estáticos y no se separen en huevos separados. ¿Por qué ahora rara vez se usa el muestreo de vello coriónico? El MVC aquí está reservado para diagnóstico molecular solo en el hospital infantil. Y la razón es que, por ejemplo, en el laboratorio de citogenética hemos experimentado dificultades para interpretar los resultados cromosomáticos. El tejido para el MVC viene de la placenta, las primeras células de la placenta en origen, y ocasionalmente se puede tener lo que se llama pseudomosaicismo, donde crecen dos líneas celulares. Y tenemos dificultad para interpretar los resultados cromosomáticos. Cuando el MVC se ofrecía inicialmente en todo el mundo, se ofrecía al principio del embarazo, desde la 9ª semana de embarazo. Y la literatura empezó a observar el resultado de esos embarazos y a cuestionar si esos embarazos tenían o no un aumento de riesgo para tener bebés con secuencias de perturbación vascular, como defectos de reducción de miembros. Y ha habido mucha controversia en esa literatura, y la amniocentesis se está ofreciendo tan temprano como a las 11 semanas, y la amniocentesis ha tomado lugar de la MVC. La MVC también tiene, desde el punto de vista obstétrico, un aumento de riesgo en la pérdida del embarazo asociado con el MVC, y la amniocentesis no. ¿Cuáles son los riesgos de la amniocentesis? El riesgo primario es el riesgo de aborto. En cada 200 amniocentesis realizadas se pierde un embarazo solo porque la prueba se hizo. Esa es la principal preocupación de los padres. Hay también un 1% de riesgo de tener una fuga de fluido amniótico, lo cual puede causar problemas en el embarazo. ¿Cuáles son las posibilidades de un mal diagnóstico? Son muy bajas. Nunca decimos cero en medicina, pero son casi inexistentes. La amniocentesis es una prueba de diagnóstico. Vemos directamente los cromosomas fetales y estamos viendo un número de células. Y generalmente tenemos la respuesta correcta. Se nos pueden pasar ocasionalmente muy pequeñas microsupresiones en donde esta prueba no tiene ese nivel, donde se pueden captar esas pequeñas supresiones. ¿Cómo maneja usted los valores familiares y alguna cuestión ética que pudiera surgir durante el curso de su trabajo? Esa es una buena pregunta, porque yo creo que la genética y el asesoramiento genético y las cuestiones éticas pueden a menudo ir de la mano. Nosotros no tomamos decisiones por los padres. Proporcionamos asesoramiento no directivo. Solo proporcionamos información a la familia, y las decisiones que se toman sobre esas opciones son exclusivamente de los padres. Y para las cuestiones éticas que surgen, nosotros trabajamos en equipo. Trabajamos con trabajadoras sociales, con otros médicos que tienen experiencia en condiciones similares, y cuando surge una cuestión ética, la discutimos con la familia y los otros especialistas si es necesario. Biobreviario.
Los diferentes tipos de distrofia muscular son heredados de diferentes maneras. Le Duchenne, el tipo más común y más severo, es un desorden recesivo vinculado a X, portado en el cromosoma X y por una mujer portadora a aproximadamente la mitad de sus hijos. La distrofia muscular Becker es también vinculada a X, pero como no es usualmente una condición severa, un hombre afectado puede sobrevivir y tener hijos. La distrofia muscular de miembro anillado es un rasgo de un autosoma recesivo heredada solo si un descendiente recibe el gene de ambos padres heterocigóticos. Una distrofia muscular facio-escapulo-humeral es una condición de un autosoma dominante. Como es dominante, esta se expresa en todo lo que porte el gene. Diversidad. ¿Qué fue lo que encontraron en su investigación? Descubrimos lo que una pareja puede hacer si les preocupa el tener un hijo con un desorden genético. ¿Pueden darme un ejemplo? Dependiendo de los valores, los padres pueden decidir si tener el bebé o pueden consultar a un asesor genético que puede informarles las diferentes opciones. ¿Opciones como cuáles? El asesoramiento puede incluir una evaluación de los riesgos involucrados con tener un bebé con anormalidades cromosomáticas, seguida de un pedigrí y un análisis. Luego están los procedimientos de diagnóstico médico, como la amniocentesis o el muestreo de vello coriónico, que pueden usarse para determinar anormalidades cromosomáticas. ¿Cómo tratan los asesores a las parejas que pudieran estar en desacuerdo con algunas de estas técnicas? Los asesores solo proporcionan opciones. Si las creencias de una pareja no les permite terminar con el embarazo, entonces quizá no deberían hacer un diagnóstico prenatal. Un asesor genético puede ayudar a una familia a entender las opciones antes de que se decida el curso de la acción. Y cuando la opción es elegida, el asesor puede enviar a la familia para el seguimiento apropiado con los servicios de apoyo de la comunidad. Otro factor que hay que tomar en consideración con los procedimientos de diagnóstico es que en más del 95% de los casos el feto no tiene el desorden sospechado. Tienes razón. En la mayoría de los embarazos solo hay un 2 o 3% de riesgo de tener un bebé con algún tipo de defecto que no pueda ser detectado antes de nacer. Algunas condiciones como la fenilketonuria son tratables. Los individuos con este desorden carecen de una enzima esencial, y si los hijos son tratados desde el nacimiento, pueden desarrollarse y llevar una vida normal. Vaya, eso es un alivio. Y para las parejas que sí tienen hijos con incapacidades de desarrollo, hay programas disponibles que le permiten a esos hijos llevar una vida lo más normal posible. Sí, como John, él está viviendo su vida a toda su capacidad. Sí. Las familias de hoy tienen muchas más opciones que las generaciones anteriores. La ciencia y la tecnología proporcionan muchos servicios como el asesoramiento genético y pruebas de ADN específicas, que permiten que las parejas tomen una decisión informada que sea lo mejor para ellos y para su bebé. Si yo llego a tener un bebé, es bueno saber que estaré bien informada. En este programa hemos investigado el proceso de la no separación y evaluado su importancia en el desarrollo de un individuo. También vimos otras alteraciones cromosomáticas y los efectos que éstas producen. Con la ayuda de asesores genéticos y otros profesionales entrenados, la gente puede discutir opciones y tomar decisiones informadas basadas en la información disponible y su sistema de valores.